Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Si lo ha encontrado y está percibido, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y será posible aún a los escogidos. Yo lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor, hermano, añada bendiciones a la lectura de su palabra. De que estamos, hermanos, en los últimos tiempos, no tengo que decírselo yo, porque usted ya sabe que es así. Y que el Señor nos ayude, hermano, para que cuando Cristo venga, nos encuentre, hermano, sirviéndole. Un domingo antes pasado, nuestro pastor nos predicaba algunos pasajes bíblicos de un hecho, hermano, que va a ocurrir sí o sí, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y volvimos al inicio al decir que la razón, el tema de conversación de la iglesia y la razón por cual servimos a Cristo es porque Cristo viene. En eso quedamos todos nosotros, y el Señor nos ayude, porque
como que se nos olvida que Cristo viene. A todos nos pasa, pero lo importante, hermanos, es que el Señor nos recordó que yo vengo a la iglesia porque Cristo viene. Yo trabajo para Dios porque Cristo viene. Yo le sirvo al Señor porque Cristo viene. Ese es mi norte, Cristo viene y tengo que estar preparado. Gloria al nombre del Señor. Para algunos, ellos se fijan en mis correos del ministerio, yo le coloco Maranata. Maranata significa el Señor viene. Y Maranata, hermano, es una palabra que cuando yo era más joven, un día haciéndome estudios bíblicos, en un cuaderno, pegando una hoja de diario, porque así se hacía el estudio bíblico antes, sacando una hoja de diario, pegándola en un cuaderno y anotando ahí y viendo las señales y todo. En ese tiempo estábamos en el tema de la Comunidad Europea, ¿se acuerda? Estaba escuchando un cassette y en un cassette hay una canción que se llama Maranata. Cristo vendrá otra vez, dice. Y me gustó la alabanza y entonces a todo mi estudio le fui poniendo Maranata. Desde esos años, estoy hablando 20 años atrás. Y después me puse a averiguar qué significaba Maranata, y es un ministerio internacional de evangelismo. Si usted lo busca en internet, Maranata es un ministerio internacional de evangelismo y tiene una página y todo eso. Y de ahí se me quedó aquí, y de ahí sigo diciendo yo: Cristo viene, Maranata. Si Cristo no viene antes de yo me muera, yo le voy a pedir a mi señora, a mis hijos, que ahí en el ataúd me marquen ahí, no sé, con un tallado y coloquen Maranata. Y si alguien viene y no conoce al Señor, diga: ¿por qué le pusieron Maranata? Porque Él se murió esperando la venida del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Pero como el Señor viene, el Señor nos dejó algunas señales que nosotros nos van a alentar a esperar la venida del Señor. Nos van a decir lo cerca que está la venida del Señor. Y de eso vamos a conversar en esta mañana. Si usted se fija en lo que hemos leído, aquí hay muchos temas. Pero yo solamente de estas 3 preguntas que le hacen al Señor, voy a tratar con la ayuda del Señor de responder una sola, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el templo de Dios. Hay muchas señales, aquí habla de los falsos cristos, ¿no es cierto? Habla de los terremotos, si usted se da cuenta, habla también de los falsos profetas, que sería otra predicación, hablar de los falsos profetas. También aquí habla de que el Evangelio sería predicado hasta el fin del mundo, ya el Evangelio ha sido predicado hasta el fin del mundo. También habla de la apostasía y también habla de algo que se viene ya, hermano, que fue una de las razones por las cuales nos reunimos el día domingo, que es la persecución contra la iglesia. Por eso, de gracia de Dios, que tiene un templo todavía donde congregarse. Porque algunos templos ya han sido cerrados. Y viene una terrible persecución contra nosotros, hermanos. Leyes que están aprobando directamente atacar a la iglesia. Y aquí vamos a ver quién son los cristianos y quién son los evangélicos. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Bueno, al Señor, cuando el Señor dice que estaba, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en el templo, los discípulos se acercaron al Señor y empiezan a mostrarle el templo al Señor, los palacios del templo, los lugares del templo, y como que querían asombrar al Señor diciendo al Señor: mira qué lindo está este templo, qué hermoso está este templo, qué bueno que tenemos un templo. Pero el Señor les dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino que lo que el Señor les dijo fue como un balde de agua fría en la mañana, a las 6 de la mañana, que le habían tirado encima. Porque ellos, su orgullo de la presencia de Dios que estaba en el templo. El decir que no quedaría piedra sobre piedra significa que la presencia de Dios también ya nunca más iba a estar en el templo. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor va al Monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, y los discípulos quedaron, como decimos nosotros, medio metidos con esto que el Señor les dice, y se acercan y le hacen 3 preguntas y les dicen: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hacen al Señor. Como dije, de esas 3 preguntas solamente yo voy a hablar una sola.
¿Cuándo serán estas cosas? Porque si no tendríamos que estar aquí, hermano, hasta el anochecer y nos faltaría tiempo para seguir hablando cada una de las señales que se han cumplido y las que estamos viendo hoy en día. Hay algunas que son muy obvias, ¿no es cierto? El cambio climático. Hay otras que son muy obvias, los tiempos de Sodoma y Gomorra. Tendría que yo ni siquiera predicarlo porque para usted es muy obvio, lo estamos viendo. Pero este tema del templo, hermano, las cosas que van a ocurrir ahora, y esta profecía del Señor que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, va a desencadenar una serie de hechos que con la ayuda de Dios voy a tratar de explicar en esta mañana. Primero, ¿no es cierto?, que contarle a ustedes que cuando Dios, ¿no es cierto?, le pide, o David propone en su corazón construir un templo al Señor, y lo construye su hijo Salomón, es el famoso conocido el templo de Salomón. Salomón construyó un templo a Jehová en el año 960 a.C. Y en el primer libro de Reyes dice: Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sib, que es el segundo mes del año, cuando ya hacía 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. 480 años que después que usted sabe que salieron de Egipto, se empieza a construir el templo de Salomón. El templo de Salomón se construyó en 7 años y medio. Ahora, el templo de Salomón no es tan grande como el templo que vamos a hablar ahora, pero lo que nunca pudieron igualar fue su hermosura. Gloria al nombre del Señor. No voy a hablar de los detalles del templo, pero sí, hermano, lo que hizo Salomón fue un templo extremadamente hermoso para el Señor. Extremadamente precioso, de oro, de plata, de madera, ¿no es cierto?, especial, de diferentes piedras preciosas, tanto que vinieron de diferentes partes del mundo a ver lo que Salomón había hecho. Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Hermanos, esto es un cuidado para nosotros porque en ese templo hermoso, en ese templo estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo y el lugar santo donde ministraban los sacerdotes. Fue tanta la corrupción del pueblo de Dios que profanaron no tan solo los palacios, sino que profanaron el mismo templo de Dios. Usted encuentra varias partes de los profetas que llegaron a ser hasta un burdel del templo de Dios. Dice que él, mirando por un agujero, miró el templo de Dios y aquí como había diferentes tipos de abominaciones cometidas, como un prostíbulo, por decirlo así, en ese lugar, porque se mezclaron con dioses paganos y con costumbres paganas y profanaron hasta el templo de Dios. Dios se lo había advertido que si hacían eso serían llevados en cautiverios y Dios permitiría que los ejércitos los derrotaran. Bueno, ocurrió eso y en el año, ¿no es cierto?, 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, según dicen Reyes 25, 8, 9, el día 7 del mes quinto del año 19 del reinado de Nabuzaradán, rey y comandante de la guardia del rey y comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén e incendió el templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este templo, hermano, fue destruido. ¿Por qué? Por la desobediencia. Bueno, después, hermano, ellos fueron, tal como se lo dijo el Señor, llevados en cautiverio a Babilonia. 70 años estuvieron allá. Un día, hermano, el profeta Daniel, en el capítulo 9, 1, 2, empieza a escudriñar las escrituras de Jeremías, de Ezequiel, quiero decir, y empieza a dar cuenta de que se estaban a punto de cumplir los 70 años para el retorno. Y empieza a orar al Señor y entra en ayuno y oración, y Dios empieza a dar testimonio de que pronto va a permitir que su pueblo vuelva a su tierra. Daniel no vuelve, pero vuelve Zorobabel, que son los descendientes de los sacerdotes que habían en el tiempo de Daniel,
Y ellos, hermanos, llegan y construyen un segundo templo. El segundo templo, ¿no es cierto?, se encuentra, por ejemplo, en Esdras 3:8, que en ese tiempo también ellos construyeron la ciudad, el muro y el templo. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año, ¿no es cierto?, se demoraron 46 años en construir ese templo, pero cuando lo terminaron de construir, en vez de alegrarse, ellos lloraron. Porque los ancianos que habían ido al cautiverio, bueno, fueron cuando joven y volvieron como ancianos, vieron el templo que reconstruyeron y lloraron. Porque no se parecía en nada la gloria que ese templo tenía comparada con la gloria del templo de Salomón. Escúcheme muy bien, aunque era mucho más chico, era como un tercio más chico el de Salomón, pero la gloria de Dios que había ahí y la magnificencia no tenía nada que ver con el otro templo. Sea bendito el nombre del Señor. Este templo, hermano, es el templo que usted ve en las películas, cuando hay películas de Semana Santa, que Jesús entra al templo. Este templo también se le llamó el templo de Herodes, porque Herodes el Grande, ¿no es cierto?, ellos remodelaron ese lugar. De hecho, pusieron sus palacios herodianos, los pusieron en los patios continuos al templo. Ellos eran medios creyentes, por decirlo. Herodes era medio creyente. Creía en Jehová Dios de los judíos, pero también tenía sus dioses. Y él, hermano, apoyaba a los sacerdotes para que les daba recursos para que siguieran manteniendo el templo y le da autonomía en el templo. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, entra a este templo, por eso es importante demostrarle a la gente que Jesús es histórico. Porque Jesús está en un tiempo donde está el templo y donde están los romanos y donde están, ¿no es cierto?, Herodes, después Pilato. Gloria al nombre del Señor. Así que el templo es una prueba de que Jesús vino a este mundo. Porque Él entra al templo. ¿Se acuerda cuando el Señor entra al templo y ve a los que cambiaban moneda a la entrada del templo, monedas por animales, y tenía un tremendo negocio con los sacerdotes? Y Él se enoja y bota las mesas de los cambistas. Gloria a Dios, porque al Señor no le gustan los negocios en el templo. Sea bendito el nombre del Señor, porque esta es casa de oración y casa de oración será llamada. Si usted quiere hacer negocio, hágalo después del culto, antes del culto, pero no durante el culto. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor lo echa afuera, se enoja. En este templo también al Señor lo intentaron tentar. ¿Se acuerda cuando le dicen al Señor, estaban dando los tributos en el templo, estaban ofrendando ahí, y le dicen, Señor, ¿es bueno que nosotros demos los tributos? Y Él le muestra la moneda de César, y dice, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Varias veces el Señor se ve en el templo, orando, se ve sanando enfermos, y este templo, hermano, es el que el Señor les dice aquí en Mateo 24, de cierto os digo, que no quedará ninguna de estas piedras que no sea derribada. Sea bendito el nombre del Señor. Bueno, ahí lo tengo en pantalla. Es el templo que usted ve, es el templo que estaba cuando el Señor estaba con nosotros. Un bonito templo, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra del Señor que se cumple esta profecía en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito Flavio Vespasiano entra a la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. Flavio Josefo, que era un historiador judío romano, el hermano acompañaba a las tropas romanas, y en sus escritos, cuando usted los lee, él trata de salvar esta situación y va a conversar con Juan, que era uno de los rebeldes que tenía todo tomado el templo y tenía con más de 10.000 personas atrincheradas para hacerle frente al imperio romano. Y va a hablar con Juan y les dice, mira, si ustedes se entregan como lo hicieron los del norte, vamos a salvar nuestro templo. Pero ellos dicen, no, Jehová Dios está con nosotros, nuestro templo, y Él nos va a librar. Pero se olvidaron algo, de que Jesús les había dicho que Jehová Dios no iba a estar con ellos. Entonces Josefo le dice,
Josefo, que es un historiador, les dice, pero también recuerden que un rey, Ezequías, si no me acuerdo, también va a la batalla. Y vienen los profetas y le dicen, no vayas a la batalla porque te va a ir mal, Dios no está contigo. Y ellos olvidan ese hecho y entra Flavio, ¿no es cierto?, y destruyen los romanos, sacaron piedra por piedra, porque entre medio habían incrustaciones de oro, de plata, de diamante, y por eso saquearon y quemaron todo el templo. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros esta mañana estamos hablando de un tercer templo que va a cumplir una profecía grande que tiene que ver con el retorno de Jesucristo, para que nosotros veamos lo cerca que está la venida del Señor y cómo las profecías van desencadenándose una tras otra hasta llegar, hermano, al final. Porque el Señor dice, el fin va a existir. Pero van a ocurrir estas cosas primero para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dios nos bendiga. Bueno, el Señor, hermano, por esta desobediencia, en lo que es la diáspora o la dispersación del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que Él les profetiza de que serían esparcidos por todo el mundo. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos cometieron algo más terrible que haber sido tras la idolatría y haber negado al Hijo de Dios. Herodes le da a plantear, le dice, ¿a quién quiere que liberen? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y ellos dicen, queremos que liberen a Barrabás. Herodes se lava las manos y ellos dicen entonces que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos y los hijos. Es decir, se echaron la condenación encima, porque a los suyos vino, dice el Señor, y los suyos no le recibieron. Y gracias a Dios que no le recibieron, porque si lo hubieran recibido, usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando lea Romanos dice, por la incredulidad de ellos, su incredulidad de ellos se transformó en salvación para los gentiles. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre, porque Dios llamó a otro pueblo que no era su pueblo. Mira, hay un versículo bíblico ahí en la diáspora que dice, y sucederá tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperarlo y multiplicarlo, así el Señor se deleitará con vosotros para hacerlos perecer y destruiros, y seréis arrancados de la tierra en la cual entrasteis para poseerla. Además, el Señor te dispensará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí serviréis a otros dioses de madera, de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y escuche bien esto, y entre esas naciones, escuche bien esto, no habrá descanso y no habrá reposo para la planta de tus pies, sino que el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Y dígame usted que la historia no demostró eso. Fueron perseguidos los judíos del momento que salieron. Recuerde que los romanos duraron hasta como de 300. Ellos, hermanos, crearon el Estado palestino. Palestina se le cambió el nombre a la tierra de Israel y se llamó Palestina. Eso lo hizo un emperador romano para, como dice aquí, erradicarlos de la tierra, no, ni siquiera ni el nombre que da Israel. Donde fueron perseguidos y asesinados, tanto en España, tanto en Europa, hay masacres increíbles, hermano, que hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial. La más conocida de todos nosotros, la que hizo Hitler contra los judíos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó? Se cumplió. Un corazón temeroso, desfallecimiento de ojo y desesperación de alma. Y eso es lo que uno ve en los campos de concentración, ¿no es cierto? Los mataron los árabes, los mataron, hermanos, los musulmanes, los mataron, hermanos, los trataron de exterminar, pero de todas maneras. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque negaron al Hijo de Dios. Nunca niegue al Hijo de Dios, hermano. Se vendrán días difíciles, escucha bien esto, hermano. Se vendrán difíciles aunque usted le van a querer hacer negar su fe, sus principios, que significa negar al Hijo de Dios, pero usted, la muerte, antes de negarlo. La muerte, hermano, así, en ese nivel estamos ahora. La muerte antes de negarlo. La cárcel, hermano, antes de negarlo.
Sea bendito el nombre del Señor. Es que tengo un trabajo, familia. No, aquí no va a importar nada, hermano. Aquí va a importar una pura cosa: que entremos a la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, en esta profecía, ¿no es cierto?, que acabamos de escuchar, el Señor les dice: ay de las que están encintas y las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, ¿no es cierto?, y caerán a filo de espada. Y le explica todo lo que va a pasar cuando el emperador Flavio Josefo llega a destruir Jerusalén. Sea bendito el nombre del Señor. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y siempre nos da otra oportunidad. Bueno, algunos como yo, muchas oportunidades. A lo mejor usted todavía no le ha dado al Señor oportunidad porque ha sido fiel. Pero el Señor siempre nos da otra oportunidad. Porque Él no quiere que nadie se pierda, pues, hermano. Y yo también, como predicador de esta iglesia, ¿usted cree que yo quiero que alguien de mis hermanos se quede? No, pues, hermano, ninguno. Yo quiero que toda esta iglesia se vaya completa, hermano. ¿Cómo ha querido que se quede el hermano Jorge, por ejemplo? ¿Se demostraría en mí que no hay amor de Dios, pues? Que se quede el Bruno. No, ningún motivo, hermano, porque sé lo que les viene. Que todos nos podamos ir con el Señor. Sea bendito su nombre. Por eso ustedes amar a sus predicadores, porque lo hacen con amor, les enseña. Dice que con amor los reprienden, los instan, los avanzan. ¿Por qué? Porque quieren que nadie se pierda. Ojalá nos podamos encontrar todos en una mesa en el reino de los cielos. Aquí está la iglesia, el conquistador. Y contemos y todo. Estamos todos bien, pastor, estamos todos aquí. Sente bien. Gloria al nombre del Señor. Y no tendríamos que agachar la mirada y decir: ¿y el Javier Estuardo dónde quedó? Chuta. Bateó nomás. Que todos nos salvemos, hermano. Y usted alienta a su hermano. Si usted ve que un hermano se está quedando en su casa, vaya a verlo. Hermano, no te quedes, tienes que irte con el Señor, hermano. Si un hermano no viene a los servicios, llámelo, hermano. No te vimos el jueves, no te vimos el domingo, hermano. Vamos a trabajar para el Señor, vamos. Entre nosotros mismos, intémonos nosotros, entre sus familiares, llámelo, hermano. Le dije a un hermano otro día: hoy no veo a tus hijos ya varios domingos aquí. Le dijo: hoy sabes que los he llamado tantas veces, los llamo y no quieren venir, pero síguelos llamando nomás, tienes que seguir llamándolos, porque si no se van a perder. Gloria al nombre del Señor, sea bendito su nombre para siempre. Dios es bueno. Y el Señor, hermano, así como sufrieron el castigo, pero sigue siendo el pueblo de Dios, Dios prometió también que los traería a su pueblo, a su nación. Y ese retorno del Señor está profetizado. Mire, hay un montón de profecías del retorno del Señor, pero yo le quiero mostrar solamente una para que no alarguemos el servicio. Y se encuentra en Isaías 43, 5, 6. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: da acá. No te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y el Señor, hermano, después del terrible holocausto, se creó la ONU. Antes estaba la Liga de las Naciones. Después se creó la ONU. Y gobernaba en el imperio, ¿no es cierto?, en la tierra de Israel, estuvieron los árabes, los medos, los persas, un montón de gente, y los británicos. Entonces acordaron de hacer un estado judío-palestino, dividir la tierra entre los judíos y palestinos que vienen ahí. Los palestinos son los antiguos descendientes de los filisteos, para que usted sepa. Mire, hermano, ahí hay un detalle, ¿eh? Cuando Dios le pide hacer algo, hermano, hágalo tal como el Señor le dijo. No se ponga a razonar ni a pensar: si el Señor le dijo haz esto, hazlo. Porque Dios le ha dicho a David de los filisteos, ¿qué le dijo? Extermínalos a todos, mátalos, no quede ninguno. ¿Y qué hizo David? No los exterminó a todos, pues, hermano. Le hizo guerra muchos años, después dijo: no, ¿para qué? Si guerra, hagamos las paces nomás, somos amigos, y tú cuidas la costa, yo cuido el centro, nos dejáis unos puertos para salir. Y de hecho él salió en un tiempo con ellos, les sirvió a ellos cuando arrancaba de Saúl, y después hizo unos pactos con ellos. Y ese detalle, hermano, permitió que hasta el día de hoy sean los descendientes de los palestinos. Miren, por eso cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo completo, no dejes nada a tu razonamiento, hazlo completo. Gloria al nombre del Señor.
Y hermanos, ellos cuando en el año 1948 llegaron, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, se cumplió esta palabra. Mire, deje darle una estadística. No temas porque yo estoy contigo. Diré al norte, da acá, decía la profecía. Los judíos llegaron a Israel de todas las naciones de Europa. Checoslovaquia permitió que 20.000 israelitas sobrevivientes del Holocausto llegaran a Israel. De 30.000 llegaron de Turquía, 36.000 de Bulgaria. Más de la mitad de los judíos en Yugoslavia retornaron. Y sigue diciendo ahora el Señor, del oriente ahora traeré tu generación. Antes de la independencia, el 87% de los judíos que regresaron a Israel provenían de países europeos. Y escuche bien, y solo el 10% de países orientales. Es decir, la mayoría de los judíos, ¿dónde estaban? En Europa. Por eso es que Satanás, cuando levantó a Hitler, ¿a dónde atacó? Europa. Porque ahí estaban todos. Gloria al nombre del Señor. Y solo el 10% de países orientales, como Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo. Durante el primer año y medio de la independencia de Israel, hubo un aumento de un 37% de los judíos que llegaban desde el oriente, y para 1953 el porcentaje había llegado al 50%. ¿De dónde más dijo el Señor? Llegaron desde Shanghái, de Hong Kong, y proseguía la profecía, y al sur, déjalos que vengan para acá, no te detenga, tráela a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Los judíos vivían en territorios árabes, incluso antes que llegaran los árabes. En Libia había una comunidad judía próspera. 600 años de la conquista árabe allí, cerca de 900.000 judíos moraban en territorios árabes antes del establecimiento de Israel. 40.000 llegaron también de otra parte de Arabia. Y del occidente te recogeré. Y Dios permitió del profeta una estampida virtual desde Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Europa, Estados Unidos y de todas partes de Latinoamérica llegaron a Israel. Gloria al nombre del Señor. Tal como el Señor lo dijo, llegaron. Sea bendito el nombre del Señor. Imposible era, o no era imposible, pero aquí hay muchas cosas imposibles que se fueron cumpliendo. Y hermanos, ellos lograron llegar a la tierra. Cuando ellos llegaron se seguían cumpliendo las profecías, hermano. Por eso es que G. Ávila decía, Cristo viene, hermano, porque veía cómo se cumplían las profecías. Porque Israel simboliza la higuera bíblica. En la profecía simboliza la higuera. Y el Señor dijo, y cuando veáis la higuera reverdecer, entonces, ¿están listos? Estamos listos para irnos. Alzar vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Porque Jesús vino a la higuera en tiempo que no era tiempo de frutos y la maldijo y la secó. Y le dijeron, pero Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto con esta higuera? Si esta higuera le pediste higo en enero, ¿cuándo hay higo en enero? Y el Señor le dijo, no entendían ellos, no entendían lo que el Señor les quería decir. El pueblo de Israel es la higuera y yo pido frutos cuando sea. Los frutos se dan, hermanos, cuando Dios te los pide, no el puro día domingo, siempre Dios te pide fruto. Y el Señor los maldijo, pero no porque le tenía mal a la higuera, sino porque era una enseñanza profética para decirle después que esa higuera en el futuro iba a reverdecer, cuando nadie lo esperaba, cuando estaban exterminados, hermanos, por Hitler, cuando estaban exterminados por los españoles, por la dictadura de Franco. Entonces el Señor dijo, cuando ustedes vean todo eso y empieza un brote a reverdecer, alégrense ustedes porque la bendición es para ustedes, para mi pueblo, para la iglesia, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Y dice, la profecía, por ejemplo, en Ezequiel 36, 34, 27, dice, y la tierra será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Mire, de todos los que pasaron, si usted hace una historia, pasaron todo esto, se hicieron ¿se acuerda usted de las cruzadas que hablan aquí? Las cruzadas era para recuperar la tierra de la ocupación, ¿no es cierto?, de los extranjeros, y después la recuperaban y peleaban. Pasaron miles de naciones por ahí peleando en la Tierra Santa. Y dirán,
esa tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que puedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Así ha dicho Jehová. Sea bendito el nombre del Señor. Así ha dicho el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Multiplicaré hombres como sus rebaños. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día sabemos que ellos transformaron el desierto en un jardín del Edén. Hay una foto increíble porque como estuve metiéndome en este tema, no traje esa foto así. Usted ve el desierto y ve como una isla grande, así unos círculos llenos, hermanos, de plantaciones. En cambio, para el territorio palestino, usted es puro desierto. De hecho, hice un reportaje el otro día en el 9 donde mostraban que el agua, Israel la canalizó hacia el lado de ellos, y en cambio, para el lado de los palestinos, tenían que comprar agua en camiones aljibes. Pero usted ve el desierto, ahora ellos inventaron el sistema de goteo. Y ven ahí las grandes tuberías de agua, hermanos, de PVC, con un hoyito, y al lado de la plantita, hermano, reverdeció todo el desierto, toda esa tierra asolada que decían aquí. Por eso la gente asombra y dice, ¿y esta no era la tierra asolada? Mira como es un jardín ahora. Los rebaños, hermanos, de Israel ahora son de exportación. Y no tan solo eso, hermano, la ciencia en Israel creció tanto, hermano, que ahora están haciendo un plan. Israel va a ser uno de los países pequeños que va a llevar una tripulación, hermano, a la Estación Espacial Internacional. Ellos crearon radares de defensa, ellos crearon los mejores aviones. Y así hay varias tecnologías más, hermanos, que ellos fueron desarrollando. Si no me equivoco, Facebook también lo hicieron ellos, lo hizo un judío. Entonces esta profecía de que el pueblo de Dios sería prosperado y se multiplicarían sus hombres como sus rebaños, eso lo estamos viendo hoy día, hermanos queridos. Sea bendito el nombre del Señor. Y veo hasta un mapa, que tampoco lo traje, pero en un mapa ellos llegaron a un punto, hermano, si usted, es como que llegaron a Santiago. Y ahora están esparcidos por todo, hermano, el pueblo de Israel. Y cuando ellos llegaron allí, hermano, ¿sabía usted que vinieron los árabes y los atacaban de noche? Los exterminaban en su propio terreno. ¿Y qué hicieron los de Gran Bretaña, los ingleses? Les pasaron armas y le dijeron, tienen el derecho a defenderse. Y ahí, hermanos, se defendieron, no cometieron el error que cometieron con Hitler, que fueron como ovejas, no se defendieron. Aquí se defendieron, y cuando se defendieron paró la matanza, e hicieron el ejército israelí, el más preparado del mundo, y empezaron a inventar tecnología y ya no los pudieron atacar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, se cumplió la profecía del Señor que destruyó el templo, se cumplió la profecía del Señor que hizo volver a su pueblo de la cautividad. Esta es la señal, hermano, que nosotros estamos viendo. Por eso decimos que Cristo viene, hermano, porque el Señor lo dijo, cuando veáis esto, mi venida está a las puertas. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué tiene que ver ahora esto con lo que acabamos de decir, con la construcción del tercer templo? El tercer templo, hermano, que es el templo que va a ser construido, hermano, durante la gran tribulación, se refiere Daniel, por ejemplo, al anticristo, cuando dice que se va a sentar en este templo, y este templo, hermano, va a ser construido en los tiempos de la gran tribulación. El templo, hermano, de Ezequiel, el otro, hermano, el anterior, el templo de Ezequiel, es el tercer templo que está profetizado para la gran tribulación. Por eso decimos, hermanos, que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Porque este templo, según lo que leemos aquí, lo voy a leer, dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, y se derrame sobre ella el desolador. En este tercer templo, hermano, que van a construir los judíos, se va a construir, va a terminar, va a empezar al inicio de la gran tribulación, que dura 7 años,
a la mitad de la gran tribulación aparece ahora en Apocalipsis, que también lo vamos a leer, y este templo, hermano, se va a sentar, ¿quién? El anticristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice que este hombre, el desolador, como le llama Daniel, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Usted me dirá, ¿sacrificio y ofrenda de qué? Si no hay templo. Gloria al nombre del Señor. El mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses, ¿no es cierto? 2, capítulo 2, 3, 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces lo que todos nos preguntamos, ¿hoy día Israel tiene templo? No tiene templo, porque está la mezquita de Omar o el templo del monte o el domo de la roca también se le llama, no tiene templo. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esta profecía que dice Daniel, que dice el apóstol Pablo, de que el anticristo se sentará en este templo, en este tercer templo de Ezequiel? No se puede cumplir mientras no esté el templo. Pero por eso, hermanos, esta predicación, porque el templo, hermanos, se va a construir. Gloria al nombre del Señor. Sí o sí se va a construir. Usted dirá, pero si se construye el templo, millones de árabes van a ir contra Israel. Porque ahora son millones. Porque nadie va a permitir, ¿no es cierto?, que el monte del templo o el domo, ahí me gustaría que mostrara la imagen del domo de la roca, sea destruido. Porque ese lugar es el centro de atracción ¿de quién? De los musulmanes. Gloria al nombre del Señor. Ahí hay algo pagano, hay algo diabólico en ese lugar, porque recordemos, hermanos, que Satanás siempre imita lo de Dios. ¿Qué es el domo de la roca? Ahí en ese lugar, hermano, el centro de la peregrinación musulmana, donde se cree que el profeta el profeta Mahoma, ascendió al cielo igual que Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ellos creen eso. Entonces instaló ese lugar, ¿no es cierto?, que es el lugar donde estaba el templo antiguo, y ahí está la religión musulmana. Entonces ir a destruir ese lugar o construir en un costado el templo, que es lo que ellos plantean, y hacer un muro entre los dos lugares, en ese lugar, en el costado del lado occidente, por decirlo así, hacer un muro y construir el templo de Jehová, hermano, provocaría una guerra como nunca se haya visto. Bueno, guerra que también está profetizada en Armagedón, en Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor, hermano, está con el pueblo de Israel. En la guerra de los 6 días del año 57, 4 naciones atacaron a Israel: Jordania, Irak, Egipto y Siria. 200 millones de soldados contra 4 o 5 millones que en ese tiempo eran. Hoy en día, ¿sabe usted que los israelitas son más de 15 millones que han vuelto del exilio? Ese tiempo eran como 4 millones de personas. Usted dirá, no tenían ni una posibilidad de ganar, ninguna. Pero Dios dijo que nunca más serían avergonzados. Y cuando Dios te dice algo que nunca más, es porque nunca más. Para que vean ustedes el Dios poderoso que tenemos, hermano. Es el mismo Dios de Israel. Y bendito sea Israel. Bendito sea su nación y todos sus enemigos caigan a espada, porque Israel es bendito. Gloria al nombre del Señor. Porque de ellos, dice el apóstol Pablo, vino la salvación. Y Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y Dios le prometió a todos sus profetas de que ese sería su pueblo perpetuo. Gloria al nombre de Dios. Sea bendito su nombre. Cuando atacaron a Israel, hermano, es como que si, mire, para que haga usted una similitud, es como que si nosotros atacáramos a Estados Unidos. Yo le dijera a usted, hermano, vamos a atacar a Estados Unidos.
Y usted me quedara mirando y me diría, vaya solo, me diría. Estados Unidos, hermano, tiene 220 millones de habitantes. Nosotros somos ¿cuántos? 17, 20 millones de habitantes. Ellos tienen armamentos ni que conocemos, hermano. Tienen bomba atómica. Es decir, ellos tienen miles de portaaviones, miles y millones de aviones, miles de armas sofisticadas, hermano. Mandan 3 portaaviones aquí en toda la costa y en menos de una semana nos borrarían del mapa. Nosotros ni siquiera alcanzaríamos a tirarle una piedra para allá, nada, hermano. Entonces, cuando atacan a Israel, el presidente de Egipto dice, los aplastaremos como langostas. Claro, y todos dijeron, lógico, somos 200 millones. Mira, lo atacamos por acá con Egipto, lo atacamos con Siria por acá, lo atacamos con Irak por acá, los árabes por acá, lo encerramos al medio y se acabó. Esto lo hacemos así en 2 tiempos. Y más encima ellos estaban celebrando una fiesta, menos. Lo empiezan a atacar, hermano, y Dios empieza a manifestarlo, a protegerlos. 314 aviones, hermano, salen hacia Egipto y bombardean Egipto, bombardean todos los aviones que estaban en tierra. Imagínense, hermano, estamos hablando de una lucha en el aire de miles contra 300. ¿Cómo no le van a pegar un misilazo a un avión israelí? Se considera entre los mejores aviadores del mundo, pero Dios estaba allí protegiéndolo, hermano. Atacaron, hermano, Egipto, lo destruyeron sus bases. Como 5 aviones atacaron, hermano, Siria, destruyeron las fortalezas sirias. Otros se fueron para Irak. Otros avanzaron por tierra con la infantería, destruyeron la primera línea, hermano. Y en 6 días, destruyeron un tremendo ejército. Y así gente, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y ¿sabe por qué no lo hicieron en 7 días? Porque el 7º es el día de descanso, pues, hermano. No, estar trabajando el último día. No, hoy hay que descansar. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, dijeron, Dios está con ellos. No hay nada que hacer aquí. Gloria al nombre. No se metió a Estados Unidos a ayudarlo, ni Inglaterra, nadie, solitos. Gloria al nombre del Señor. En esa, para que usted sepa, porque para allá voy ahora, en esa incursión ellos recuperaron Jerusalén. Jerusalén estaba como capital espiritual para el mundo, pero no estaba hasta el día de hoy está bajo el dominio jordanio. Y ellos atacaron, hermano, defendieron a Israel y llegaron hasta el domo de la roca que mostrábamos ahí. Entraron al domo de la roca. Ellos podían haber destruido ese lugar en ese día, pero no, porque Dios tiene tiempo para todo. Y ellos, hermanos, recuperaron Jerusalén. Jerusalén está bajo el dominio de israelí, pero bajo la administración jordania. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Que el Señor nos guarde, el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que todo tiene que, hermano, pasar. Usted dirá, hermano, pero pare un poco. Para construir un tercer templo, yo tengo que estar en el lugar. Si yo quiero construir, por ejemplo, cuando construyeron aquí el Costanera Center, este territorio tenía que haber sido chileno, bajo un gobierno chileno. No podía haber estado dominado con otro gobierno y construir una tremenda torre. ¿Qué faltaba entonces, hermano, para que se pueda construir el tercer templo? Que Israel fuera la capital, que Jerusalén fuera la capital de Israel. Si esto yo lo hubiera predicado el año 2016, usted me ha dicho, jamás, pues, hermano, jamás. Porque declarar a Jerusalén capital de Israel es una tercera guerra mundial, pero en 2 tiempos. Porque los musulmanes, que son 1.200 y tantos millones, no iban a permitir que les quitaran Jerusalén, que ellos reclaman para sí. Pero el 6 de diciembre del año 2017, un hombre presidente de los Estados Unidos llamado Donald Trump oficializó la intención de su administración de trasladar la embajada del país norteamericano Israel de Tel Aviv a Jerusalén, declarando, ¿no es cierto?, a Jerusalén la capital del pueblo de Israel. Yo cuando escuché esa noticia, hermano, estaba sentado, me paré, miré para el cielo y dije, aquí nos fuimos, ya, esto se acabó aquí, hasta aquí llegamos. Casi me persino, dije yo, porque en una de esas
perdona mis pecados, Señor, al tiro, porque esto era la señal que estábamos esperando los que estudiamos profecía. ¿Cómo iba a pasar eso? Imposible. Y dije, al otro día, atento a las noticias, dije yo, van a empezar a atacar los sirios, van a empezar a atacar los árabes, van a empezar a atacar... Y no ha pasado nada. Después Guatemala también pasó su embajada y otros países también. De a poco le han ido pasando. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué falta solamente ahora? La construcción del templo. Para ello, hermano, para ellos, se creó lo que se llama el Instituto del Templo. El Instituto del Templo, hermano, está creado en Israel. Y ellos, hermanos, tienen una finalidad que es la identidad oficial del Estado de Israel para que tengan listo, escuche bien, todos los preparativos para la reconstrucción y el funcionamiento del tercer templo de Jerusalén. Ellos son rabinos, expertos y los más destacados eruditos del tema del templo. El Instituto del Templo en Jerusalén, escuche bien, ha estado trabajando del año 1987 recreando los elementos que serán necesarios para utilizarlos en el futuro templo. Yo me metí a la página de esta del tercer templo, del Instituto del Templo. Hermano, tienen todo listo. Han recreado más de 1000 utensilios del templo. Me refiero a los candelabros, a las copas, a las mesas, a los toros sagrados, a las vasijas, a los sacerdotes, toda su recreación. Gloria al nombre del Señor. Lo han vuelto a la vida. De hecho, ofrecen hoy día, si usted en estos días va a ir a Israel, vaya al Instituto del Templo, porque ofrecen un tour dentro del instituto, donde yo me metí a la página de ellos, tienen unas vitrinas donde tienen todos los utensilios y los muestran al público. Gloria al nombre del Señor. La micro en Israel dice, pronto reconstruiremos el tercer templo. Gloria al nombre del Señor. Para los sacrificios se le había perdido 2 especies. Una era una vaca roja, que está en el libro de Levítico, que Dios se la pidió para los sacrificios. Esa vaca roja, la vaca bermeja, se encuentra, hermano, pastando hoy en los campos de Israel. Les faltaba un color para los trajes sacerdotales, los pectorales, que salía de un gusano que se había extinguido. Ellos lograron resucitarlo, traerlo a la vida a través de la genética, y de ese gusano sacan un color celeste que tiñen los trajes de los sacerdotes. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Tienen todo listo, el Instituto del Templo, tienen todo preparado para construir el tercer templo de Israel. Ellos, en cierta manera, no lo saben, pero están preparando este tercer templo para el anticristo, no para el Mesías. Ellos dicen, hay 2 posturas, los más ortodoxos, radicales, dicen que el templo lo tiene que construir el Mesías. Y los otros dicen, no, cuando el Mesías venga por nosotros tenemos que tenerle un lugar del templo. Gloria al nombre del Señor. Se va a cumplir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor cuando el Señor les dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y vosotros no me recibiste. Y se lo dijo estando en el templo. Pero vendrán días en que otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Gloria al nombre del Señor. El anticristo se va a hacer pasar por el Mesías, con señales, con prodigios y milagros, y va a entrar en el templo, pero lo que no saben ellos es que va a entrar para ser adorado, no para rendirle culto al Dios del cielo. Y ahí recién, hermanos, se dan cuenta de que se equivocaron nuevamente. Sea bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos guarde. Ahora, hermanos, debemos pensar de que nosotros, hermanos, como iglesia,
yo digo primero como iglesia en forma personal, como grupo también, ¿estamos dándonos cuenta de las cosas que están pasando? Esta prédica que hemos hecho en esta mañana tiene ese fin, de advertirle a la iglesia, hermano, de que la palabra de Dios, aunque parezca imposible, se cumple. Y yo cuando vea esas señales, el Señor nos dice aquí en su palabra que debemos estar preparados para irnos con el Señor. No perder más el tiempo en cosas banales, no dejar los servicios tirados durante toda la semana, no preocuparnos de salvar a la gente, de invitar a la gente que venga a Jesucristo, de trabajar y de aportar económicamente para esta obra y espiritualmente para esta obra, de entregarlo todo para el Señor, porque hermano, todo lo que usted ve aquí va a ser quemado. Toda esta humanidad va a ser arrasada y solamente, hermano, nosotros debemos estar preparados, preocuparnos para irnos con el Señor. Nosotros no vimos el templo de Salomón, no vimos el templo de Herodes en los tiempos de Jesucristo, y les tengo una mala noticia, tampoco veremos la construcción de este tercer templo, porque nos vamos antes con el Señor. ¿Cuántos se van a ir antes con el Señor? Yo aposté toda mi ficha y hermano, me tengo que ir sí o sí, porque imagínense, yo soy un predicador, conozco la profecía, y que yo me quedara, hermano, sería lo más trágico que ocurriera. Y el Señor me va a llamar y me va a decir por qué me quedé. De hecho, hágase este examen, hermano, en esta mañana o en su casa en la noche y diga, si Dios me tuviera que dejar ahora y no me fuera en el rapto con mis hermanos, ¿por qué me quedaría? Y eso yo no lo sé. Yo no sé por qué razón se quedaría usted, ¿no es cierto? Yo les predico aquí en general, pero Dios sabe por qué yo me quedaría. Porque tengo un pecado oculto que nadie conoce. Por flojo, porque no trabajo en la obra del Señor. Por avaro, porque no entrego lo que es de Dios. ¿Qué pecado estoy practicando yo, hermano? Sinceramente, que si me voy al infierno, usted diría, sí, fue por eso, por eso. ¿Cómo no lo dejé antes? ¿Cómo no me apercibí antes? Si me lo dijeron mis predicadores, me lo dijo ese hermano que yo no me gustaba cómo predicaba, me lo dijo tantas veces, me caía mal, pero yo debía haberle hecho caso. Sacudámoslo de la flojera, hermano, sacudamos la flojera, sacudamos la pereza, hermano, sacudamos el hermano, y haga frío o calor, estemos en las cosas del Señor. Sea bendito el nombre del Señor para siempre, y tengamos nuestra fe firme, porque la persecución, que otra parte que está aquí en la profecía, contra la iglesia, hermano, está ahí en la puertecita. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Yo quisiera contarle tantas cosas de la persecución, hermano, pero ya el tiempo se me ha acabado. Pero decirle, hermano, que una parte me tiene contento que venga persecución. No sé por qué. No es que sea sádico, ¿eh? Porque la iglesia, hermano, cuando se han llenado las iglesias de lunes a domingo, cuando ha habido predicación al aire libre y un evangelismo grande y hemos ganado harta gente para el Señor, ¿cuándo ha sido, según la historia, usted que ha estudiado la historia de la iglesia? Cuando ha habido persecución, por hermano, porque ahora estamos muy light, muy relajados, hermanos, y como que le hacemos un favor en llegar a la iglesia, al Señor, como diciendo, aquí llegué yo, ya, ¿qué querí? No, hermano, si el favor lo hacemos nosotros. Todo lo que ha escuchado usted aquí en esta mañana, no lo va a escuchar en el Mega ni en el 13, lo escuchó aquí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, busquemos a Dios. Si hay un retiro, ahí estoy yo. Si hay que ir a la calle, ahí estoy yo. Si hay que venir a cortar esos árboles, no sé, a lavar aquí el piso, ahí estoy yo, Señor. Si hay que ofrendar, diezmar, ahí está, Señor, para que tu obra avance. Siempre, hermano, estemos activos en la obra de Dios. Acérquese al pastor, no, diga al pastor qué hay que hacer. Hay que hacer esto, esto, otro. Ya yo voy, hermano, a apoyar a los jóvenes, a apoyar a los hermanos adultos, quien sea. Pero estemos disponibles y trabajando en la obra del Señor. Siempre, hermano, para que, como dice el apóstol Pablo, para que seamos hallados dignos de escapar de la ira venidera. No deje de estudiar. Porque cuando uno es predicador, no deje de trabajar. No deje de pintar su casa, echarle una manito. No, sí, igual, píntela nomás del color que quiera. Pero siempre pensando que el Señor viene. Para Dios sea la honra, sea la gloria. Le invito a que demos juntos la gloria al Señor.